queremos algo muy sencillo. Queremos respeto. Queremos paz social. Después de la sentencia del procés, vimos a un separatismo radical. Los que decían ser la revolución de las sonrisas se habían quitado las caretas y se habían puesto las capuchas. Y para que las universidades sean realmente un espacio plural, hoy tenemos con nosotros a personas que vieron con sus propios ojos la peor cara del separatismo. Es tal aberración lo que está ocurriendo en las universidades catalanas. Quieren convertir algunos la universidad en una secta de pensamiento único. Mucha gente ha tardado mucho en hablar, todavía mucha gente no se atreve a hablar. También algo que quisiera subrayar, el abandono que hemos sufrido por parte de la Administración Central. Tenemos ejemplos recientes por parte del Ministerio. Estos días ha habido barricadas, han venido, digamos, a hacernos scratches encapuchados, con palas, nos han quemado las banderas de España de la carpa, nos han reventado la carpa y en ninguna de las ocasiones ha entrado la policía en la universidad. Tenemos que tener muy claro una cosa, la Ley de Seguridad Ciudadana se aplica en todo el territorio nacional, no puede haber espacios ni de inmunidad ni de impunidad. Estos grupúsculos forman parte de todo ese gran plan de nacionalización de Cataluña. ¿Y qué hacen estos grupos? Señalar, acosar y tratar de expulsar automáticamente del espacio público a todos aquellos actores que tienen una especial vitalidad, ya sean personas, ya sean colectivos, y que pueden de alguna manera revertir ese proceso. Ese plan de nacionalización tiene muchas disfunciones. Todos los que estamos aquí somos disfunciones de ese plan de nacionalización. Una universidad jamás puede permitirse el lujo de posicionarse de una determinada ideología, venga de donde venga, sencillamente porque siempre habrá personas que piensen diferente. Y el deber que tiene una universidad, y más siendo pública, es defender y representar a todos sus estudiantes y profesores. Pero hay buena parte de nuestros rectores que sé positivamente que se sienten muy incómodos en la posición en la que están ahora mismo, que tienen presiones de todas partes. Se trata de rectores que tienen que entrar a negociar el presupuesto, la asignación del año siguiente, en una consellería llena de lazos por todas partes y con un hooligan sentado al otro lado de la mesa. Por eso es tan importante que nosotros hablemos, que les hagamos sentir que no hay un pensamiento único en la universidad, que hay otras personas que pensamos distintos, que defendemos una universidad plural para que se sientan fuertes en algun momento para plantar cara i per dir hasta aquí hemos llegado. Hem dedicat moltes hores, molt esforç a que cada racó de la nostra terra, ja sigui Vic, Berga, la Universitat Autònoma, tingui cada dia un palet més de llibertat, i aquesta és la nostra missió i pel que lluitarem sempre. Hi ha molt treball, hi ha molt esforç darrere, però tu quan veus que una persona que potser davant de la gent no s'atreveix a venir-te a agrair, et ve una mica després i t'agraeix aquí una mica d'amagades, et compensa tot el que fas. Este tour representa a todos y cada uno de los que estáis aquí, todos y cada uno de los que hoy alzáis la voz sin miedo para decir que creéis en unas universidades de todos. Todos mis compañeros, todos los profesores, todos juntos conseguiremos hacer todas las universidades catalanas, hasta la última y el último rincón, unas universidades de todos y para todos, que no os quepa ninguna duda.